lo que íbamos a hacer hoy era una clase de consulta. No sé si tienen consultas o dudas sobre ejercicios. O en general. Estoy buscando las unidades. Pestaña. Si no voy a compartir el PPT de la profe por mientras. No, esta no era. Era la otra. Este sí. No sé si hay alguien ahí que me está escuchando. Miren, la prueba de mañana, o sea, de mañana, no, del lunes, tienen que ideal a realizar los ejercicios que le hemos mandado con Kevin y realizando las ayudantías. Es todo muy. No sé si tienen la prueba del semestre anterior, no. Voy a buscarlo. Bueno, permiso que mi gato no. Y aquí está. La tengo en físico, sí, la tengo en digital. De igual forma, los ejercicios son casi todos hacerlos de la misma idea de la de ejercicios. Si vieron la guía de ejercicios, voy a compartir ventana mejor. Una ventana y creo. Ya. Si vieron la guía de ejercicios, aquí, lo- los ejercicios no se van a cambiar, no van a variar mucho de este tipo de ejercicios. De hallar concentraciones, determinar qué tipo de material es, la concentración, eh, ver el cálculo del tiempo de vida, que todo eso está en el formulario. Lo que les recomiendo que practiquen harto es el uso del formulario. Aquí el formulario no va a estar en la prueba, o sea, no va a estar, no lo pueden llevar ustedes, la profe se los va a entregar y practiquen bien cómo utilizar estas ecuaciones. Por ejemplo, si vemos el primer ejercicio de la oblea de silicio, o sea, el primero ya es un poquito simple. Si vemos el segundo, tenemos calcular el tiempo de vida de los portadores y la distancia que viaja el electrón entre colisiones para un campo eléctrico de tal valor. Entonces, si queremos calcular el tiempo de vida, vamos al formulario y vemos que ecuación del tiempo asocia el tiempo de vida con el, el campo eléctrico. Esta de aquí, o esta de aquí, estas de aquí, que relacionan la velocidad de transporte con la movilidad por el campo eléctrico. Entonces, si vamos relacionando, tengo que cambiar la pantalla. Esta la pantalla. Aquí en el 1. Aquí. Ya, si quieren calcular el tiempo de vida de las eh, tiempo de vida de la distancia, toman el campo eléctrico y la movilidad para sus cálculos. Están aquí.
Entonces con la movilidad y el campo eléctrico ustedes tienen la velocidad. Déjenme aquí dibujar. Tienen la velocidad es igual a la movilidad por el campo eléctrico. No tengo en estos momentos una tableta, no alcancé a conseguir la tableta digitalizadora. Si nos dan los datos, en este caso nos dicen que la movilidad son 500 centímetros a la menos 3 y que el campo eléctrico es 500 centímetros cuadrados por segundo. Espérate, no. Va, es volts por centímetro. Entonces, cuadrado por segundo. Esto es volt por centímetro. Para hallar la velocidad solo tienen que multiplicar ambas. Que puse una es 500 y la otra también es 500. No, la otra es 100. Gabriel, Dime. ¿por qué usaste la fórmula que es mu por e, que era la velocidad igual a mu por e? ¿Por qué no usas la que tiene el menos? Porque aquí elegí una de las dos. Nos dice el tiempo de vida de los portadores. La Ujú. distancia que viaja el electrón. Puse el electrón, pero podría haber sido. O sea, puse la sin el menos porque pensé en los huecos. En realidad, claro, tendría que haber usado con la de menos. Pero este menos, más que nada, indica la dirección. Ya, vale. Es solamente Porque, para sacar el tiempo de vida no usamos solamente la magnitud. claro, porque aquí si pones el menos acá, te va a dar un negativo Claro. la movilidad. Y la movilidad se va a ir con la carga de aquí, con el Q. Porque, claro, Vale. pues la carga del electrón es Es menos uno punto negativa. seis. Claro, pues Claro. la carga del electrón es negativa y la de los huecos es positiva. Ya, vale, vale. Pero la idea es la misma. Lo que te indica esto es la que va en opuesto al campo eléctrico. Lo mismo aquí, cuando vean efecto Hall, es la misma idea. Si se fijan, esta ecuación es la misma, lo que va cambiando es la dirección. Ya, vale. Gracias. Eh, Voy a hacer un lápiz un poquito más grueso que. Entonces tenemos 500 por 100. Algo que también se tienen que fijar cuando vean esto son en las unidades. Traten de trabajar siempre en las mismas unidades. Si van a trabajar todo en centímetros o todo en metros, traten de transformarlo. Si por ABC motivo la profe les da un valor en metro, tienen que transformarlo en centímetro o transformar el otro a metro, como lo quieran hacer. Entonces este sería 50.000 centímetros por segundo. No sé, ese 2 ahí no va. Sería por los numeritos, pero no tengo otra forma de hacerlo. Y eso, ahí tenemos la velocidad, pero el ejercicio nos pide eh, el tiempo de vida y la distancia. Si tenemos la velocidad. No, esto no es. Aquí. Pero no sería 50.000, no 5.000. Creo que puse 50.000. Sí. Sí, puse Ah, cincuenta sí. mil Sí, perdón. Yo escuché mal entonces. Ya. Y la otra equipo, aquí tienen la relación de tiempo. Para encontrar el tiempo, tienen esa de ahí. Y como la movilidad ya se las dan. O sea, la velocidad es para luego aplicar velocidad igual distancia dividida en tiempo. Que aunque estemos en un ámbito, no sé si microscópico es la palabra, pero en un ámbito atómico se sigue cumpliendo aquí. Que la distancia que recorren es velocidad por tiempo. Entonces sigue cumpliendo. Entonces, queremos ser largo. Disculpe.
Control es el de aquí. Eh, ya tenemos el largo. Va a ser 500, o sea, 50.000 centímetros por el tiempo. Y el tiempo lo tengo que determinar. El tiempo está en la otra ecuación, que está acá más arriba. Que está de aquí. Es mu igual a T por Q. Es Q por tau C dividido en la masa del electrón. Esta es la masa, se supone que es la masa inercial del electrón, pero en el enunciado me parece, les dicen que esa masa igual a m sub 0, entonces la pueden obtener la pueden hacer reemplazar con el formulario aquí, con la que está acá. Entonces le voy a reborrar el sub n y le voy a poner sub 0. Y esto es lo mismo, es reemplazar. Es mu igual a 1,62 por 10 a la menos 19 coulomb. De la menos 19 por el tiempo dividido en la masa. Que la masa dije que era 9, 9 por 10, 16, 65. Va, por 10 a la menos 31. 31. Y está en kilogramos. Entonces, este valor dijimos que era 500. Entonces, si despejo tendría TC igual a 500 por los 9,10 por 10 a la menos 31 dividido en 1,62 por 10 a la menos 19. Ah, y esto me pueden creer o no, pero da en segundos. La unidad da en segundos. Y si me permiten ir a buscar la calculadora. Eh, 1,62 10 a la menos 19. Y aquí me da 2,8, 2,81 por 10 a la menos 9. Y ese tiempo lo reemplazan aquí. Y el largo sería 50.000 por eso. Y tengo 140,6 140,6 por 10 a la menos 6. ¿Alguna duda ahí? ¿O ven cómo se procede? Ese sería el nuestro largo, ¿no es cierto? Me da por día la menos 4 a mí. Te da 1,40 por 10 a la menos 4.
Sí. Es lo mismo. Ah, Yo, pues este uno 40, yo 140. puse Ay, 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 140, sí, ay, es ay. lo Sí, mismo. sí, sí. Yo Ahí, tengo la ahí, calculadora. perdón, perdón. Dime. Ahí multiplicaste el tiempo que sacamos por la velocidad que habíamos sacado antes también, ¿verdad? Solamente eso. Sí. Ya, vale. Y entonces esas son las guías de ejercicios, po. Todos los ejercicios de la guía de de las pruebas se hacen así, po. Por ejemplo, esto lo hicimos en clase, que era la concentración mayoritario y minoritario, y ver ¿cómo se llama esta cosa? Los niveles de Fermi. Esto me parece también lo hicimos en clase. Qué cosa no hicimos en clases? Semiconductor dopado, observar Steam. Siento que encendí el computador y me vine al tiro. ¿Qué otra cosa no hice acá? Ah, lo otro que tengan mucho ojo. Si se fijan ustedes acá, todos los ejercicios dicen silicio. Lo más probable es que los ejercicios no todos sean de silicio. Así que cuando vayan a utilizar las ecuaciones, por ejemplo, tengan que usar el NI, si por ejemplo dice arsenuro de galio, que este es GaAs es arsenuro de galio, tienen que usar la otra columna. Había muchos compañeros en el semestre pasado que les pasó eso, que cuando les tocó hacer la prueba, ¿dónde quedó el lápiz? Bueno, cuando les tocó hacer la prueba, se mecanizaron tanto que no utilizaron las ecuaciones correspondientes y usaron la del silicio en vez de la galio. Pero claro, así que tienen que leer bien el enunciado respecto a lo que van a hacer. ¿Qué otra cosita hay en lo otro que les van a preguntar el lunes es sobre junturas. Tienen que estar claro más o menos de el tipo de junturas. Son puras preguntas teóricas. Así que tienen que entender más o menos bien cómo funciona la región P, la región N en ese sentido, cuál es cuál. La región N es la que tiene más cargas negativas, la región P es la que tiene más cargas positivas. Con los nombres les pueden ayudar un poco, de P de positivo, N de negativo. Recuerden que los negativos son los electrones, los positivos son los huecos. Y cómo se crea la región de empobrecimiento y el potencial de barrera. Los electrones se van alineando dentro de la región de empobrecimiento y generan ese potencial, ese impedimento para que pasen los electrones de un flujo a otro. Lo más probable es que las profes les pregunte, no sé exactamente cuáles son, pero les pregunte qué pasa o sea, cómo se explica el potencial de barrera, qué pasa, por ejemplo, cuando están ¿dónde está? En, en polarización directa o en polarización inversa. O sea, qué pasa físicamente. Pues sabemos que un diodo si está en polarización directa conduce y si está al revés no conduce. Pero las preguntas generalmente son físicamente. Un poquito tienen que ver de eso aquí, pues de las corrientes en general si no hay polarización, las corrientes son cero. Si se fijan, estas de corrientes de aquí, estas corrientes que aparecen acá, son las mismas que se encuentran en el formulario en esta parte. Aquí. Esa de aquí y esta otra que está acá. O sea, esa ecuación que está aquí es la ecuación que está acá. Solo que como está igualado a cero, hacen que una sea igual a la otra. No sé si tienen alguna duda, alguna cosita que quieran ver, algún ejercicio resuelto, o sea, algún ejercicio que quieran ver. O sea, ver la prueba de un semestre pasado, así como para Es tener que una idea de cómo va a ser. no la tengo en digital, pero son los mismos, literal son serios, son los mismos ejercicios que están acá. Ya, ya. La, te- Su proyección con celular, ¿no? No, la tengo en físico. ya, está bien. Pero Está la del bien. semestre, déjame ver si con el teléfono me puedo meter en la misma llamada. Pero por ejemplo, la primera, no, el primer ejercicio de la prueba del semestre pasado, nos dice que suponga un semiconductor hipotético de concentración intrínseca 10 a la n,
perdón, añadir nueva página. Nos dicen, tenemos un semiconductor intrínseco de concentración intrínseca 10 sub i de 10 elevado a 10 centímetros a la menos 3. Luego nos dice a 300 Kelvin. Tenemos T igual 300. Donde se tiene densidades efectivas de estado con la banda de conducción iguales a NC y NB. Entonces las bandas de conducción intrínsecas son ecuación N sub B igual a N sub C igual a 10 a la 19. Y esta la unidad es igual, pues centímetros a la menos 3. Esto está en Kelvin. Y luego nos dice calcule el valor de la banda prohibida. La banda prohibida, si se acuerdan, era el gap. Eso es lo que nos preguntan. Si se acuerdan del gap, eran las dos líneas, la banda de valencia, la banda de conducción, estaba el nivel intrínseco, el nivel intrínseco de Fermi, y nos piden ¿cómo se llama esto? El gap. El gap es la distancia en energía que hay entre la banda de valencia y la de conducción, que en el silicio suele ser 1,2. Aquí no nos dicen el semiconductor intrínseco, así que tipo de semiconductores. Así que hay que calcularlo nomás, con los datos que tenemos. Para calcularla, están en el formulario. Tienen el formulario aquí. Ahora, ¿cuál creen ustedes que debe ser la ecuación para calcular eso? ¿Alguno que ¿Alguno tiene una idea de cuál ecuación puede ser para encontrar el gap? ¿Alguien lo ve? O me escribo en el chat algo, no sé. Las de Fermi, las de niveles de Fermi, ¿no? Ya sabemos que está por aquí, que es una de todas estas. Ya, pero ¿cuál de todas es? ¿Qué datos conocemos? Conocemos N, NI, NB, NC, ¿cierto? Nos faltarían... No nos falta, con esto lo podemos obtener, porque hay una ecuación que tiene todos esos componentes. Que no está muteado, porque escucha su micrófono. Cristóbal. Ah, no. No sé, era yo, pero recién me muteé. Ya, ya, si se fijan, ¿dónde está? Aquí, el formulario. ¿No es con la última, no? Sí, es con esta de aquí. Sí. Pero todos vieron por qué es con esa, ¿no? Tenemos NI, Despejamos el NB, eje. NC. Y claro, despejamos eje. Entonces, tengo que... La otra. La ecuación aquí es... eh, era N sub I. N sub I igual a la raíz de N sub B por N sub C
Oh, qué raro. Ah, aquí está. Por la exponencial del E sub g dividido en kt, ¿cierto? Esa era la ecuación. Ahora, lo que estamos buscando es el E sub g. Entonces, ¿qué hay que hacer? Despejar. Tenemos n sub i, dividimos por la raíz. Yo sería igual a esta exponencial, ¿cierto? Luego hay que aplicar la función inversa. Pues la función inversa de una exponencial es el logaritmo. Entonces a esto le aplicamos el logaritmo natural. Y tenemos n sub i dividido en la raíz. Ahí esto va dentro del logaritmo natural. Y luego pasan lo otro multiplicando. Sería menos kt. Y luego podemos reemplazar, pues, si queremos tener E sub g, pues, lo reemplazo. Ahí está. Eh, Tenemos que son 3. Son 1.68 me parece. Déjenme revisar. Que está aquí mismo. Acá está acá. 8,61 por 10 a la menos 5. 8.61 por 10 a la menos 5. Son 300. Y aquí pues dijimos que el logaritmo, la concentración intrínseca del semiconductor era 10 a la 10. Y no sé qué pasó aquí. Y aquí era la raíz cuadrada de igual. De 10 a la 19 por 10 a la 19. Y eso lo meten en una calculadora. Diez a la 10 dividido en 10 a la 19. Y a mí este número me dio 5.975. Qué raro. 10
Es a la menos 9, pero está muy bajo. Tal vez me equivoqué, no es 10 a las 10 a la menos. Ah, porque es 8,61 10 a la menos 5. Y la calculadora puse 10 a las 5. Ahí sí. Es el 35,3. Y esto está en energía. Como está en energía, está en electron volt. Y ese no sería nuestro campo. Entonces, nuestra energía para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción serían 535 mil por día a la menos 3 electron volt. No sé si tienen una duda respecto a cómo obtuve la. Pero toda la prueba va a ser así. Es con esa forma de proceder. No tiene más cositas, más ciencia. ¿Se entendió? Bueno, silencio Si lo dejo en 27. 0,53 da lo mismo. Sí, si lo dejas como 0,535, lo ideal es dejarlo con 3 decimales. La profesora creo que pide 4 decimales en la prueba. Ah, ya. El semestre pasado pidió 4 decimales. 0,5352. Claro, si lo hubieras dejado como. Yo estoy acostumbrado a usar las notaciones de. Pero claro, si hubieras dejado como 5,353, por ejemplo, Electron Ujú. Volt, hubiera estado bien igual. Ya, ya. Creo que yo estoy acostumbrado a usar la notación de. Para cambiar las unidades al tiro. Y tengo la calculadora configurada así. Pero eso, por ejemplo, el 2 decía. El 2 de la prueba pasada es lo mismo. Dice. O sea, es la misma idea de ejercicio. Dice. Ah, en este dice que después hay una parte B, que es lo mismo, pero se le agregan semiconductores donadores. Entonces hay una concentración donadora igual a 10 a la 16. No sé por qué estoy usando el lápiz de nuevo. Pero es lo mismo, tenemos una concentración donadora de 10 a la 16. Y es el mismo procedimiento, van al formulario, ven qué fórmula nos sirve para encontrar el gap. O sea, nos dice cuáles son las concentraciones de los portadores en equilibrio. Entonces, si tenemos 10 a la 16, tenemos una carga donadora de 10 a la 16 y queremos saber cuánto vale P, que es la incógnita, y cuánto vale N, está la ley de acción de masa, que es la ecuación que usamos siempre. Insertar ecuación. Que N sub I va a ser igual a N por P. Si tenemos concentraciones donadoras, significa que están donando electrones, hay más electrones que huecos, y el N sub 16, esto es al cuadrado, no, pero eso no, creo que todo el término, ahí sí. Tenemos que los N se transformarían en el 10 a la 16 y tendríamos que sacar P. Si queremos sacar P, sería lo mismo que antes. ¿Sí? O sea, sería lo mismo que hemos hecho que he hecho en las ayudantías anteriores. Ni al cuadrado
dividido en n. Esto sería igual a 10 a la 10. Esto al cuadrado. Dividido en 10 a la 16. Y esto sería 10 a la 4. Y tiene más. Tendríamos P para. Ya tendríamos con este, tendríamos N, que es ese de aquí. Y obtendríamos P. Y en la última nos dice cuál es el nivel de Fermi respecto al nivel intrínseco I. En la parte C. Nos pregunta cuánto es C. El nivel de Fermi respecto al nivel de intrínseco. Entonces tenemos Fermi menos E sub I. Esa es la pregunta. Y lo mismo, vamos a la... Vemos cuál nos sirve. Dice el nivel de Fermi respecto al nivel intrínseco. Entonces tenemos esta de aquí con los N. Y lo mismo que hicimos anteriormente. Voy a copiarlo de aquí. Voy a copiar esta. Este es N sub C por la exponencial del nivel de Fermi menos el nivel intrínseco. ¿Cierto? Sí. Y es el mismo procedimiento que antes, pues hacen el logaritmo natural, o sea, despejan el logaritmo natural y me parece que queda aquí. Ah, no, sí, que está bien. Tal KT igual al nivel de Fermi menos el nivel intrínseco. Tenemos NI que es 10 a la menos 10 a la 10 a la 10 y ahora que es 10 a la 19. Y KT es lo mismo. Ah, que es N, no es NI, perdón. Es N. O ND. Y es lo mismo que acá. Aquí estos 16. Y aquí abajito es 10 a la 10 me parece. Bueno, ¿cuánto era? 10 a la 19. Y a mí me dio 0.1784 electron volts. Ahora, si lo dibujan aquí, dice que es el nivel de Fermi menos el nivel intrínseco. Significa que como es un material tipo N, el, el nivel de Fermi hay más electrones en la banda de conducción y el nivel de Fermi se corrió hacia arriba. Es que es un color con el verde. Entonces el nivel de Fermi, que no es el intrínseco, estaría por aquí.
Este sería nuestro nivel de Fermi. Aquí. E sub F. Y la diferencia, esos 178 electrones estarían aquí. Aquí estarían los 0,1784 electron volts. ¿Alguna duda? ¿Son estos ejercicios? Al final es bien, como les voy diciendo, es ver bien la ecuación. No sé qué más les podría. Bueno, aquí estaba hecho y ya estaba despejado, yo lo despejé. Ah, pero estas son respecto a la banda de conducción. Estas son respecto al nivel intrínseco. Ya, si por algo a veces motivo les piden la otra, lo pueden realizar con esta. No sé si alguien más tiene una duda. En la 2, por ejemplo, de la prueba, era la misma idea, solo que en esta vez era arsenuro de galio, al revés, GaAs, y nos decía que tenía una resistividad de de 10 eh, por 10 a la menos a la 3. Y la resistividad se mide en ohm por segundo. Ya, pero es ohm centímetro. Esa es la unidad de la resistividad. No sé por qué no me dio el símbolo, pero nos dice que la primera que nos des, la primera de la prueba pasada era calcular las concentraciones en equilibrio. Ahora, si yo quiero calcular las concentraciones en equilibrio, me dicen que es resistividad. Tenemos ρ y queremos calcular las concentraciones en equilibrio. Tenemos estas ecuaciones de aquí. Ahora en el ejercicio, que me olvidé anotarlo, era tipo N. Entonces, como es material tipo N, vamos a las de resistividad. Nos dice conductor tipo N. N es mucho mayor que P. Esa es la ecuación. Entonces, tenemos la ecuación. Aquí no va. La ecuación era ρ igual a 1 dividido en mu. Era Q por N por mu. Para despejar N, tendría N igual a 1, lo mismo, sobre Q por ρ por mu sub N. Y de aquí puedo despejar. La del electrón, miro el formulario, 1.62 por 10 a la de menos 19. 1.602 por 10 a la menos 19. El RO no lo dan, lo voy a escribir como 10 a la 4 de 1.
por 10 a la 4 y me falta la movilidad del material. Nos dicen que es arsenuro de galio. Entonces nuestra movilidad es, vemos movilidad, arsenuro de galio, 8000. Y esto lo mete la calculadora. Y tengo 7,8. 7.803. No, 8027 por 10 a la 10. Y esto en centímetros a la menos 3. Acuérdense de poner la unidad de siempre. ¿Sí? O sea, ¿se entiende? ¿Alguna duda? Ah, pues claro, y con la concentración de N podemos obtener la concentración de P. La concentración, el Ni cuadrado, serían, la vemos la tabla. Tenemos 2,2 por 10 a la 6. 2,2 por 10 a la 6. Esto está al cuadrado. Y dio el valor que nos dio. 7.827 por 10 a la 10. Que levante la mano. Ah, Eh, ¿ya qué pasó? Gabriel, esa fórmula que estoy ocupando es la misma que sale en el formulario de dopado con donadores y aceptores. Sale. Esta de aquí. Oh, No, no, pero que eso es ahí. cuando esta de aquí de donadores y aceptores es cuando tienen las dos impurezas. En este caso nos dijeron que solo Ah, había una. Entonces la que hay que usar es esta que está aquí. ya, Esta que está acá. ya, pues, tengo un poco de duda. Estas de Ya, acá estas de acá se utilizan cuando están las dos concentraciones. Cuando tienes Na, digo Nd y Na. Cuando hay una de las dos, no. ya, mil gracias. Esto le voy a meter a calcular. Creo que todavía estoy aquí. Ahí está. 2.2 es a la 6. Todo esto al cuadrado. Ya vi, me dio 62.03. Lo mismo. Centímetros a la menos 3. La parte B decía que la tableta ya no es homogénea y que la concentración de electrones varía de... Tenemos la concentración de electrones, significa que un P sub 0 en un material N sub 0 varía desde 10 a la 18 10 a la 18 a 7, digo, al otro P sería
7 por 10 a la 17. Sobre una distancia de 1 centímetro. Entonces también hay una distancia de 1 centímetro. Nos dice calcule la densidad de corriente. Densidad de corriente de difusión a temperatura ambiente. Y difusión. Esa es la pregunta. Esa era la pregunta del año pasado. Ya. Sabemos que ha cambiado. O sea, han cambiado los respecto. Hay una variación de P respecto a la distancia. Y tenemos que encontrar la corriente de difusión a temperatura ambiente. La corriente de difusión es esta de aquí. Ya dice difusión y esta es la densidad de corriente. Aquí está la versión extendida. Está la corriente por difusión y por desplazamiento. Pero la que nos interesa a nosotros es la por difusión. ¿Qué conocemos de esta ecuación? Conocemos Q, que es dato de aquí. Está acá. No conocemos de sub n la difusividad, pero la podemos obtener con la movilidad. Y esto, en teoría no lo conocemos, pero sí está la variación. Como tenemos la variación de P, podemos obtener la variación de n. ¿Alcanza a hacerlo? Creo que sí. Porque habla de... Ah, perdón, no es P, es n. Habla de electrones. Si ya me hacía que era más largo yo. Entonces, si queremos obtener de sub n en dx, como es razón de cambio, tenemos 10 a la 18 menos 7, 10 a la 17 por 10 a la 17. Ahí está. Y como nos dice a largo de 1 centímetro, no sé por qué no. Ah, ya sé qué pasó. Pero si pasa así, ya veis. Y esto es 1 centímetro. Esto sería la de 3 por 10 a la 17, me parece. Menos 10 a la menos 17. Otra vez. 10 a la menos 17. Ahí está. Centímetro a la menos 4. Ahora, ¿por qué centímetro a la menos 4? Porque ambas concentraciones están en centímetro a la menos 3. Recuerden, las dos concentraciones están a centímetro a la menos 3. Y la difusividad, que es lo que me faltaba. Estaba aquí. La difusividad de n es igual acá por t dividido en q por la movilidad.
que aporté dividido en Q, si lo ven está aquí mismo, a 300 Kelvin. Así que lo pueden 0,259 por la movilidad. Tienen que recordar que estamos trabajando en arsenuro de galio. Entonces la movilidad es 8000. Y esto se multiplican 0.2, o sea, 0,259 por 8000. 207.2. Y esto lo reemplazo en la ecuación de corriente, densidad de corriente. Tenemos J sub